Buenas noches, bienvenidos al debate de 20TV aquí en sevilla.net. Hoy analizaremos temas de rabiosa actualidad. Recientemente, en el Pleno del Congreso, se ha debatido una propuesta de UPyD donde instaba al Gobierno a la ilegalización de Bildu y Amaiur. El partido de Rosa Díez se ha quedado absolutamente solo en el Congreso y hoy analizaremos el porqué y los efectos de esta ilegalización pretendida por UPyD. Por otra parte, analizaremos también el tema de la dación en pago, un tema que ha sido propuesto por el Gobierno a través del Ministro de Economía. Y finalmente analizaremos el tema de la legalización o no de las drogas. Todos esos temas serán debatidos por los contertulios de esta mesa. Algunos ya la conocen, son habituales de los debates de 20TV, como Paco Riego. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Fernando. Tenemos también en esta mesa hoy a Joaquín Egea, número 3 en las listas de UPyD a las elecciones andaluzas. Buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Muchas ¿Qué gracias tal? por invitarnos. Nada. Y tenemos también a Juan Rafael Ramírez, que es abogado y economista del bufete Alvareda. Buenas noches. Buenas noches. Claro. Como decía al principio de este debate, hoy vamos a analizar la propuesta que ha llevado en el Parlamento UPyD, donde instaba al Gobierno a la ilegalización de Bildu y Amaiur. Queremos recordarles que el PP había prometido en las elecciones generales anteriores ilegalizar a Bildu y Amaiur. Sin embargo, todo eso parece haberse quedado en papel mojado y el partido de Rosa Díez ha querido coger el testigo de esa ilegalización y la ha propuesto en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, se ha quedado absolutamente sola en su petición de pedir esa ilegalización. Joaquín, ¿cómo valoras lo que ha pasado en el Congreso la semana pasada? Bueno, pues ha pasado un poco, antes lo has comentado Fernando, coincide claramente con una posición firme del PP a favor de la legalización de Amaiur y Bildu. Cogen el poder y rápidamente cambian de posición. UPyD siempre se ha mantenido en la misma línea. Había un camino trazado para el fin de ETA, que era abandono de armas y pedir perdón a las víctimas. Y a partir de ahí, pues Bildu y Amaiur o cualquier partido que representara los intereses abertzales pudiera entrar a las instituciones. No se ha cumplido ese itinerario y UPyD sigue demandando que el camino trazado se continúe. ¿Por qué no se ha continuado el camino trazado? Bueno, porque hubo un interés electoral, claro, del PSOE en las últimas elecciones, ya es una opinión propia, no una opinión del partido, ¿no?, de digamos, apresurar con el fin de ETA, ¿no? Para ello se llevaron a cabo una serie de concesiones que lo que han hecho es alterar ese camino y que, bueno, que las consecuencias, si esa propuesta sigue para adelante, pues estarán a la vista próximamente, ¿no? Bien. Paco. Sí, antes que nada me gustaría situarnos, por contextualizar un poco el tema, ¿no? En mayo del 2011, el Tribunal Constitucional, en una sentencia cargada de tensión por las presiones políticas de uno y otro lado, falla permitiendo a Bildu que pueda concurrir como coalición a las elecciones por Euskadi. En ese momento incluso, Fernando, pensamos que los miembros del Tribunal Constitucional estaban politizados. Es decir, acordáis de aquel resultado: 6 votos a favor, 5 votos en contra, los que han votado a favor son del Partido Socialista, los que han votado en contra son del Partido Popular, es una maniobra del Partido Socialista, decía el Partido Popular. Bien, gana el Partido Popular las elecciones, ¿y qué ocurre? Cambia. Ya no hay que ilegalizar Bildu ni hay que ilegalizar Amaiur. Desde mi punto de vista han ocurrido dos cosas importantes, 2 datos que son a estudiar. Uno, que no es lo mismo lo que decimos cuando estamos en la oposición que cuando estamos gobernando. Yo entiendo que el Partido Popular se ha dado cuenta de que, como no podría ser de otra manera, todos los españoles nos gustaría que tanto Bildu como Amaiur no estuvieran en ningún tipo de campaña. Pero ¿es el momento político, es el momento actual, el momento adecuado? Yo no estoy de acuerdo con la propuesta de UPyD. Estoy totalmente de acuerdo en el fondo. Es decir,
UPyD propone la ilegalización de Bildu y de Amaiur, como no podía ser de otra manera. Yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos, en principio, podríamos compartir esto. Ahora bien, ¿es este el momento? Yo creo que no. Pero fijaros, el Partido Socialista lo propone, o sea, no que se legalice, sino que se legalice en su momento. Al Partido Popular lo eleva al Tribunal Constitucional, que falla. Gobierna el Partido Popular, no hace nada en contra, sino que favorece, en este sentido, la legalización. Pero en la votación podemos ver el resultado claro. Todo el Congreso, salvo UPyD, Rosa Díez y la propia coalición, han votado en contra. A mí también me parece, Fernando Contertulio, que en todo este entramado, los partidos políticos, Partido Socialista, Partido Popular, que ven como un posible nuevo partido político para votar, más que hay que ver el resultado de las últimas elecciones, esto le hayan dado también un voto de castigo, es decir, como estaban empezando a obtener resultados, lo hemos visto en las últimas elecciones, ahora también era el momento de atacar. Entonces yo, como primera introducción, diría sí, estoy totalmente de acuerdo, como me imagino que la inmensa mayoría de los españoles, a la ilegalización, pero no en este momento. Ahora es el momento de que trabajemos todos en la línea de intentar que estas dos coaliciones, por la vía democrática, intenten participar de la vida política española. Muy bien, gracias. Juan Rafael, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, buenas noches, Fernando y compañeros. Bueno, yo creo que efectivamente hay que empezar contextualizando la situación en la que nos encontramos, ¿no? Hablamos de que el 28 de junio de 1960 se produce el primer atentado de la banda terrorista, cuyo resultado es el fallecimiento de una niña de 1 año y medio. Es decir, empezamos ahí, en el año 1960, en plena dictadura. Después avanza la dictadura, nos encontramos con 47 fallecimientos más durante todo ese periodo y unos 900 asesinatos posteriores ya en la época de democracia. Estamos hablando de muchas vidas humanas, de muchas familias, de muchos padres, hijos que han perdido a sus familiares y que han tenido que seguir para adelante. ¿Ha merecido la pena ese esfuerzo? ¿Ha merecido la pena ese sufrimiento para que ahora se llegue a la situación en la que nos encontramos actualmente? No lo sé. Lo que sí puedo decir es que independientemente de que se llame UPyD, se llame PP, se llame PSOE, se llame Amaiur, se llame Bildu, la sociedad entera sí debería de unirse para decir que basta ya. Da igual el partido político, da igual que sea en el Congreso, en el Senado, da igual que sea allí en el gobierno vasco, da igual donde sea, pero sí se debería de buscar un consenso entre todas las fuerzas políticas, que para algo son nuestros representantes legales, e intentar encauzar la forma en la que a partir de ahora ya no haya ni uno más. Y eso es lo que... La forma de hacerlo, creo que es obligación de todos los partidos políticos, primero ponerse de acuerdo entre ellos y después exteriorizarlo hacia la sociedad. ¿Joaquín? Sí, bueno, yo quería responder, y en este caso quería responderle a Paco. Yo creo que cuando se decimos, bueno, es el momento de ilegalizar o no es el momento, yo creo que, insisto en el mismo argumento, ¿no? Había un camino ya trazado, o sea, desde los tiempos de Aznar, pasando por la gestión de Rubalcaba. Esta estaba acabada. Faltaba poco para que ellos mismos abandonaran las armas. No podía continuar con la presión policial tan fuerte que había tanto en Francia como en España. Llega un genio, Zapatero, decide que la única base electoral que le queda es acabar con ETA, decir el fin de ETA, y llega a un acuerdo con todo este pantomima que vimos en el País Vasco en las pasadas elecciones, ¿no? Y conseguimos que Amaiur entre en el Congreso. Es un camino entonces que se ha adulterado. Entonces, como tal, no es el camino que se había pactado. O sea, los demócratas habían dicho que había un camino claro para seguir, para acabar con ETA, ¿no? Y sin embargo ese camino vemos que no, que se ha adulterado y solamente UPyD es el único partido que sigue manteniendo la misma idea. O sea, pedir perdón a las víctimas, deposición de las armas, y bueno, y ahí empezamos a hablar. ¿Por qué digo esto? Bueno, ¿qué va a ocurrir en las próximas municipales? Y en las próximas municipales que haya, bueno, pues va a haber seguramente Amaiur o Bildu el partido que se presente representando los intereses abertzales va a arrasar seguramente en el País Vasco. Y entonces, un camino que ya estaba trazado va a suponer una marcha atrás. Pero Joaquín, y disculpa que te interrumpa, es que demócratas son todos. Todo aquel que se ampara en el voto de alguien es un demócrata. Por lo tanto,
en principio, si nosotros queremos ser demócratas, también tenemos que respetar esa sensibilidad o ese pensamiento, ¿no? Entonces, por suerte o por desgracia, nos guste o no nos guste, el votante de Bildu tiene exactamente el mismo valor que un votante del PP, del PSOE o de Izquierda Unida. Sí. Lo que pasa, Juan Rafael, que yo no estoy muy de acuerdo con lo que has comentado, porque precisamente lo que llevó a la primera ilegalización de Batasuna fue la demostración de los vínculos que había entre este supuesto partido político y ETA. Es decir, esta gente, amparándose en las instituciones, amparándose en el Estado de Derecho, estaban consiguiendo dinero con el cual estaban financiando a la banda terrorista. Es decir, y es lo que lleva al Supremo a determinar la ilegalización de Batasuna, entre otros, y a solicitar la ilegalización de este tipo de partidos políticos. Y se aporta una serie de pruebas donde hay una serie de connivencias de forma clara entre ETA y lo que era su brazo político. En los casos que sea así, está bien que actúe la Guardia Civil, claro, que actúe el Estado de Derecho, pero nosotros, si queremos acabar realmente con ETA y con el terrorismo, no podemos utilizar otras armas que no sea el Estado de Derecho. Y si ese Estado de Derecho no nos da las armas suficientes, tendremos que intentar legislar otras que sean acordes para hacerlo. Pero lo que no podemos es salirnos de ese Estado de Derecho. Como ya hubo épocas en este país en las que si se salió de ese Estado de Derecho, pues se buscaron vías alternativas para acabar con el terrorismo. Hemos visto, y el tiempo nos ha demostrado, que no sirvió absolutamente para nada. No son vías. Yo lo que no planteo es que el votante de Bildu no vote a Bildu. No es eso. No. Lo voy un poquito en el camino de Fernando. O sea, ahora van a recibir una serie de ayudas y una serie de apoyo institucional que con ello va a ser mucho más fácil plasmarse luego en la vida política del País Vasco, ¿no? Y claro, eso es de alguna manera lo que hay que evitar. Y legalizando Bildu y legalizando Amaiur, consigues ponerle freno a esa expansión política que puedan ellos tener en ese territorio. A mí, si me permitís, sí, cuando hablamos de la legalización, o sea, ¿qué intentamos? El Tribunal Constitucional ya dictó sentencia en mayo del 2011. ¿No nos basta? ¿Qué queremos ahora? ¿Por qué tenemos que legalizar? Estamos viendo en los medios de comunicación que están dando pasos, desde mi punto de vista, como no podría ser de otra manera, pequeñísimos, pero están haciendo algo. Yo comparto en este sentido con Juan Rafael que es el Estado de Derecho el que, mediante la legislación que consideremos oportuno, cambiándola si hace falta, tenemos que hacer que estos señores, por llamarlo de alguna manera, participen de la vida democrática. Lo que no podemos hacer es, si ilegalizamos a Bildu y a Amaiur, ¿qué estamos haciendo? No estamos dándole motivos para que de nuevo utilicen la fuerza de las armas, no estamos de alguna manera... Yo creo que, aunque todos, no me cabe la menor duda, que todos los contertulios, todos estamos de acuerdo en que debían desaparecer, pero el tema es cómo lo hacemos para que dentro de las líneas, dentro del Estado de Derecho, podamos conseguirlo y no por una ley... Joaquín, permíteme que te diga, os habéis quedado solos. 302 votos... Eso tampoco es malo. Bueno, déjame, yo no sé si bueno o es malo. Desde luego, para lo que ellos querían es malísimo. Sí, porque de los 302 que era, corrígeme, 300 votos en contra... Yo repito, yo creo que el planteamiento está muy bien, pero que es inoportuno. Yo creo que el UPyD ahí lo que ha buscado es a ver si podía, en este momento actual de un proceso electoral, quería aprovechar la coyuntura de que Pisuerga pasaba por Valladolid y llevarse unos cuantos votos más. No estoy de acuerdo, Joaquín. Yo discrepo, Fernando, porque es que la posición de UPyD, si hubiera sido una posición contradictoria, pues te daría la razón, pero la posición de UPyD siempre ha sido clara. Antes de la legalización, antes de que el Tribunal Supremo, que el Tribunal Constitucional, diera el visto bueno a la legalización del partido, la oposición de UPyD siempre ha sido clara. La que no ha sido clara son el resto de partidos. O sea, ahí quien tiene la posición ideológica clara es UPyD, ¿no? Y respecto a lo que hemos comentado, respecto al Tribunal Constitucional, es que a lo mejor las instituciones están politizadas. Es que a lo mejor el voto favorable responde a un dictamen claro de acabar con ETA antes de un periodo electoral, ¿no? No lo sé, eso es una opinión, repito, es mi opinión personal, no la opinión del partido, ¿no? Yo, al hilo de lo que ha dicho Joaquín, yo quería exponer aquí en la mesa de debate el siguiente razonamiento. Yo creo que UPyD difícilmente puede plantearse con 5 diputados en el Parlamento y legalizar a nadie. Está claro que esto podría considerarse como una medida populista
O bien, otra interpretación que yo quiero reflejar aquí en la mesa de debate es que UPyD lo que ha querido poner de manifiesto son las contradicciones del Gobierno, de un Gobierno que ha estado permanentemente atacando la lucha antiterrorista que había llevado a cabo el Gobierno anterior y, sin embargo, ahora cuando llega al poder hace precisamente todo lo contrario de lo que venía diciendo. ¿Qué os parece esta reflexión? Las contradicciones del Gobierno, bueno, son bastante fáciles de... Con toda la reforma laboral que hablamos la semana pasada, el Gobierno se contradice en todo lo que hace, como no podría ser de otra manera. Yo lo esperaba, lo tenía absolutamente claro. Los gobiernos se contradicen en todo lo que dicen, ¿no? Yo hablo, Juan Rafael, permíteme, del que está. Yo no puedo hablar ahora mismo de la época del pasado, yo hablo del Gobierno que está, no podría hablar ahora de otros gobiernos, porque tengo que hablar del presente y del futuro. Pasado no me importa ahora excesivamente. Entonces, evidentemente que hay contradicciones. Yo esperaba, sinceramente, Fernando, con yo esperaba que el Partido Popular apoyara de alguna manera, yo entendía que iba a apoyarlo, de alguna manera lo que planteaba UPyD, lo entendía porque parecía lógico, después de toda la caña que le había dado al Partido Socialista, después de que había presionado a los miembros del Tribunal Constitucional hasta la saciedad para que dictara una sentencia en contra de la legalización, y sin embargo... Y paradójicamente, bueno, vota en contra, pero bueno, nos tiene acostumbrado, quiero decir, a mí me tiene acostumbrado, en el poquísimo tiempo que lleva en el Gobierno me tiene. Me parece bien lo que plantea Joaquín. UPyD, efectivamente, en principio es una idea que he tenido siempre clara, pero Joaquín, ¿era el momento adecuado para plantearla? ¿Era el momento? Yo sinceramente creo que no, porque yo creo que aquí el debate se centraría más en... si es el momento, porque yo creo que todos participamos de la misma idea en esta mesa y en todas las mesas, ¿no? De la desaparición de esto, pero el momento yo no lo veo, Joaquín. Yo, vamos, simplemente agregar que la dificultad está un poco en localizar el momento, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuándo? Está claro que las instituciones abertzales entrarán en el proceso político, porque deberán entrar, pero claro, ¿cuándo se determina cuándo deben entrar? Hay dos condiciones, y entonces el Estado de Derecho debe negociar con esas condiciones. Una, mire usted, deje las armas. Entonces, no era el momento porque ETA no ha dejado las armas. Segundo, oiga, pida perdón a las víctimas. No es el momento porque ETA no ha pedido perdón a las víctimas. Dando estas condiciones, que entren las instituciones. Pero oiga, cumpla un acuerdo mínimo, que en este caso el Estado de Derecho está permitiendo entrar en el juego de las instituciones abertzales. Perdón. ¿UPyD tiene acceso a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso ese, no? No sabría decirte. No sabría decirte. Pues sería un dato importante porque quizás, y por desgracia, no toda la política que se rige en este país la sabemos ni tenemos acceso a ella. Entonces quizás sí sería importante saberlo porque eso sí puede marcar si hay algunas circunstancias que nosotros desconozcamos y que hacen que el momento sea el proclive para que se den las situaciones como se están encadenando. Decía bien Fernando que quizás la actitud de UPyD es plausible porque es coherente. La coherencia en política está desaparecida, a mí sí, no hay quien la encuentre, ¿no? Uno dice una cosa hoy, como dice Paco, a los 2 días dice lo contrario, ¿no? Según le conviene. Entonces está bien la actitud de UPyD en cuanto a su coherencia política, pero no sé yo la realidad si eso va a tener algún pragmatismo práctico que nos ayude a avanzar en la solución. Está muy claro que la solución, a mi modo de ver, se debe de basar en 3 patas fundamentales. ETA, las víctimas, que en realidad son las que se han sentido perjudicadas en todo este calvario que estamos sufriendo hasta el día de hoy, y la sociedad representada por las Cortes. Está claro. En esos 3 pilares se debe de buscar la solución. Y UPyD me parece muy loable ese intento podríamos decir, de pegar la voz diciendo aquí estamos nosotros, hoy decís una cosa, mañana decís lo contrario, pero en realidad no creo que tenga un gran pragmatismo en la realidad que se sustantivice en una solución a corto plazo. Está claro que lo que dice Paco, nos guste o no nos guste, tendrán que entrar en las instituciones, esperemos que sean más pronto que tarde, y se hará según un procedimiento, el procedimiento que acuerde las fuerzas políticas, y en este caso es que es aplastante la unanimidad entre todas ellas de que el procedimiento que propone UPyD al día de hoy quizás no sea el más correcto. Te propongo, Rafael, la siguiente reflexión, ¿no? Repito, a título personal. Aquí hay 2 caminos claros. Entonces, uno puede ser el hecho de una verdadera conciencia nacional, de decir, es el momento de que el fin de ETA se va a conseguir de esta manera, o
siempre, digamos, la canguitis política de decir, tengo como sea que tener votos a favor de los nacionalistas, ¿no? Los complejos sí, nacionales que siempre tenemos. ¿Cuál es el de las dos opciones que ha elegido el PP? La verdad que no sé decirte, porque estaba claro la posición de Menegá, la posición de Izquierda Unida, era clara desde un principio. La única que no ha sido clara es la del PP, la del PSOE también la había asumido. Entonces, no sabría decirte, por eso cuando me has dicho lo de los secretos, en el tema de los secretos, no sabría decirte cuál de los dos caminos es, por qué lo ha escogido el PP este camino, ¿no? Yo estoy contento con vuestras intenciones, Joaquín, pero repito, y me parece que cuando llevamos algo al Congreso, debe ser al menos haberlo hablado, trabajado, llevar algunos votos más. Es decir, no podemos llevar con eso para quedarlo vosotros solos, Joaquín. Es que, permíteme que te diga, o sea, y yo participo mucho de la política actual de los últimos tiempos de UPyD, porque me parece, pero no obstante, en este sentido, o sea, vamos al Congreso, permíteme, no sé, iba a decir un poco de tonto. Defender tu idea no es tontería. Con un solo voto te queda, y con el otro voto que te queda es el de la coalición, concretamente de Bildu. Ese es el otro voto favorable que habéis tenido. Es decir, que por una vez se pone de acuerdo UPyD y Bildu. Pues mal empezamos. Como yo no creo que se hayan puesto de acuerdo. Bueno, quiero decir. Pero la defensa de los intereses siempre, y más la defensa de los intereses nacionales, que es lo que propone además UPyD, nunca puede ser tachada de tontería. En todo caso tiene que ser tachada de herosidad, ¿no? Es decir, ante todo sigo manteniendo mi posición ideológica, porque lo más fácil para UPyD en este caso es decir, bueno, entro con la mayoría y pacto la legalización del partido, ¿no? Es más una posición ideológica. Estamos de acuerdo, nadie lo está criticando la actitud de UPyD, estamos diciendo que nos parece que en la realidad no va a tener una eficiencia real porque no habéis tenido, no sé si no habéis podido o no habéis tenido capacidad de al menos intentar llegar a un acuerdo con algunas de las fuerzas políticas, ya sea el PP, ya sea, no sé, cualquier otra fuerza política, que no os quedará ahí solo en una isla, que hombre, que da la sensación de una cierta marginalidad. Es básicamente eso, lo único que estamos comentando. En cuanto a iniciativa, nos parece muy plausible. O sea, el acuerdo estaba hecho, el acuerdo era real, o sea, el PP estaba en la misma posición que UPyD. Quizás podríamos plantearlo así, es el PP el que ha retirado su postura, ¿no? Pues entonces os deberíais de encargar de dejar muy claro que el PP os ha dejado tirado en uno de los planteamientos fundamentales de la sociedad española. Yo creo que ya lo ha hecho. O sea, en varios encuentros que ha tenido Rosa Díez, por ejemplo, con el ministro de Interior, ha dejado claramente la postura de decir, oye, mire usted. No, pero si no nos enteramos, no sirve de nada, Joaquín, y disculpa que te lo diga tan claro. Si la sociedad no se entera, no sirve de nada. Entonces, si habéis dado el paso de quedar solos al frente de una iniciativa en la que no habéis tenido más apoyo que vosotros mismos, y ese paso se ha visto traicionado, o según ustedes, traicionado por el PP, sería bueno que lo dijerais y que la sociedad se enterara y se diera cuenta de cuál es la situación de cada uno de los partidos en la actual problemática antiterrorista. El mensaje se ha seguido diciendo, o sea, el mensaje de que en la misma posición, de que había que seguir una política coherente. Ahí, sin embargo, ya ves, a nivel de los medios, están tachando al partido populista, de que utiliza cualquier oportunidad para darse a conocer. El mensaje que está llegando a la sociedad es totalmente el contrario al que tenemos. Mire usted, es el único partido que está defendiendo una posición clara desde un principio. Pues tendríamos que hacer una autorreflexión a ver si el mensaje que está transmitiendo UPyD es ese o no. O a lo mejor los medios están transmitiendo otro mensaje, ¿no? Eso también hay que plantearse. Al margen de Bildu, yo creo que último minuto, por favor, las últimas, o sea, yo entiendo que lo que está haciendo, lo que ha hecho aquí el Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida, dejando solo a UPyD, es que están viendo los resultados, están viendo que están ascendiendo, además de una manera importante, estáis creciendo progresión geométrica. Y ellos la única manera que tenían de decir, este es el momento para darle a esta gente, yo por lo menos también lo veo así, pero seguir luchando, vais en buen camino. Muy bien, pues no hay tiempo para más, nos toca unos minutitos de publicidad y enseguida volvemos. Buenas noches. Se acaba de incorporar a la mesa de debate de Sevilla.net don Alfredo Santamaría, director de Crónica 16. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Muy bien. Hemos llegado un poquito tarde por el AVE, ¿no? Sí, ya sabes. Los viajes de última hora pues nunca son a la hora que uno desea.
Te vas a incorporar ahora al segundo de los temas de debate que teníamos previsto en la noche de hoy, que es la cuestión de la dación en pago. Un tema que suscita bastante interés, sobre todo por la situación de las familias españolas que están viviendo momentos muy complicados y que seguramente esta medida les puede aliviar bastante. Y es que Luis de Guindos, como saben, el ministro de Economía, ha presentado en el Congreso una reforma donde pretende implementar la dación en pago, pero esta dación en pago podríamos calificarla de light, ya que establece que las entidades bancarias puedan o no adherirse a ella en función de sus intereses. Esta dación en pago propuesta por Luis de Guindos ha tenido una respuesta contundente por parte de los partidos de izquierda, por los partidos progresistas, que la califican como una broma de mal gusto, ya que entender que muchas familias que están pasando un momento tan dramático tengan que estar a la expectativa de que una entidad bancaria se quiera acoger o no a esta modalidad, les parece un poco fuera de lugar. ¿Qué te parece a ti, Paco, esta dación en pago que propone el Partido Popular? A ver, en primer lugar yo creo que deberíamos de aclararle a nuestros televidentes qué es una dación en pago. La dación en pago, al referirse a un préstamo hipotecario, hace referencia a la entrega de la propiedad inmobiliaria para satisfacer a los bancos de la deuda contraída. Es decir, estamos hablando, cuando un señor va al banco y pide una hipoteca, cuando llega el momento que no la puede pagar, sí podemos saldarla, la parte de la deuda que nos queda aún con el banco podría ser saldada mediante la entrega de la vivienda hipotecada. Desde mi punto de vista, y como no podía ser de otra manera, es aunque ya la audiencia de Navarra avaló, Fernando, hace unos meses la cancelación de una hipoteca por la entrega de una vivienda. Es decir, que a mí me parece una ley necesaria. Así, tantos cientos y miles de españoles que están en paro o que no pueden de alguna manera poder hacer frente a la vivienda, puedan cancelar su deuda con el banco entregándole la vivienda. No que, como actualmente ocurre, no solamente tenemos que entregar la vivienda, sino además seguimos manteniendo con el banco una deuda. Es decir, yo pido una hipoteca para mi casa por valor de 180.000 euros. Un ejemplo. He pagado ya de la vivienda 50.000 euros. Me quedarían 130.000 por pagar. Si no tengo dinero para pagársela al banco, no es para el banco suficiente que le entregue la vivienda. ¿Qué quiere el banco que le entregue más? Ya le he entregado 50.000 euros. Le entrego mi vivienda, que ellos me la tasaron en su momento en 180.000. ¿Qué más quiere que le entregue? Es una ley necesaria, es una ley que desde mi punto de vista debería ser retroactiva para que de alguna manera podamos ayudar a tantos cientos de miles de ciudadanos que están pasando en estos momentos por esta difícil situación. Juan Rafael. Yo creo que era algo necesario, pero ni se ha hecho con la contundencia ni es suficiente. Es un mero lavado de cara de avance y progreso social, o se entiende como avance y progreso social, pero se ha hecho tan difuminadamente, no se han puesto unos requisitos tan exhaustivos. El ministro hablaba de economías maltrechas. ¿Cuál es la definición de economía maltrecha? Porque depende de dónde pongamos el nivel, ¿no? ¿Qué entendemos por economía maltrecha? Aquella que ya no tiene nada más y por eso ya no puede pagar su hipoteca y se va a la calle porque el banco se la queda y además lo persigue y además va detrás de él. No lo sé, creo que en principio es muy insuficiente, se ha hablado en unos términos muy generales, debería de avanzarse mucho más y debería de concretarse cuáles son los requisitos y qué va a exigir el Gobierno para que esta situación se pueda dar. Es un avance, pero es muy limitado, muy escaso. Joaquín, ¿cuál es la posición de UPyD al respecto de la dación en pago? La posición de UPyD es clara, ¿no? Ya en el antiguo programa para las generales ya se manifestaba a favor de la dación del pago. La dación en pago, pero no esta dación en pago, ¿no? Esta reforma se queda cortísima. Sobre todo, bueno, estaba viendo las cifras esta tarde antes de venir, son 160.000 familias pendientes de desahucio que hay ahora mismo en España. Es una barbaridad.
El otro día estuve reunido en una asociación, vinieron gente de la plataforma de vivienda del 15M, ¿no? Que habían estado en la parte de los Pajaritos. Decían que solo en el mes de diciembre se habían llevado a cabo 70 desahucios en el barrio de los Pajaritos. Sí, es una locura, lo que estamos hablando es una locura, ¿no? Entonces, esto no se puede solucionar con medias tintas, esto o se ejecuta como tal o no sirve, ¿no? Hay tres cosas de lo que propone que a nivel partido y a nivel personal no me gustan, ¿no? Uno es el impulsar un código de buenas prácticas, ¿no? No es posible que el banco le diga, bueno, pues si te interesa, cógete y si claro, no te interesa, no te cojas. No, mire usted, una norma general para todos, ¿no? La otra realidad es la de los incentivos fiscales. El banco se acoge porque hay unos incentivos fiscales a cambio del tema de la dación en pago, pero al final el que lo termina pagando es el ciudadano, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo, los bancos meten el problema y el ciudadano lo paga, ¿no? Y por último, comentar solamente que en determinados países, por ejemplo como Estados Unidos, venía ayer un artículo en El Mundo hablando del tintineo de la llave, ¿no? Es como una forma de decir en Estados Unidos que simplemente con hacerla hacia el banco se queda con la vivienda y no hay mayor problema. Puede seguir empezando de nuevo, ¿no? Esta situación debería darse en España. ¿Por qué fundamentalmente? Oye, porque parte de la responsabilidad de estas sanciones la han tenido los bancos. Entonces no es justo pedirle que la responsabilidad la asuman la familia cuando ha habido corresponsabilidad por parte de ellos mismos, ¿no? Por parte de las propias entidades. Está claro. ¿Alfredo? Pues sí. Esto es un tema, como bien estoy de acuerdo con los tres compañeros ahora mismo en el debate, es un tema latente en la sociedad actualmente. Es un problema, yo lo magnificaría aún más. Tú has hablado de 160.000, son muchos más, muchísimos más casos de desahucio en España. Este problema ahora mismo, lo que pasa es que hay que posicionarse en las dos partes. ¿Por qué no se aprueba esta ley tan light? Los partidos políticos están cogidos de las manos de los bancos. ¿Cuánto dinero habrán prestado los bancos a los partidos políticos? Ese es el gran problema de que los partidos políticos no se posicionen. Y encima están defraudando a su electorado, porque el electorado hoy está claro que todo el mundo desea que exista esta dación en pago. No voy a entrar en más detalles porque lo habéis dejado muy claro lo que es la dación en pago todos los demás, pero es un problema que actualmente se debía de hacer. En el sistema anglosajón, no sé si lo sabéis, eso existe desde hace ya mucho tiempo. Hace ya unos años, cuando empezó esta crisis, en la zona de Málaga, donde hay afincado muchos extranjeros, ingleses sobre todo, ellos estaban acostumbrados a ese sistema. Entonces llegaban a la oficina del banco, le daban al director la llave y se quedaban tan panchos. Y decía el director, ¿esto qué es lo que es? Y dice, no, es que esto en España esto es la otra ley. Dice, no, mire usted, en mi país yo le entrego la llave y yo desaparezco. Usted la deuda queda saldada. Aquí en España, como bien ha dicho Paco Riego, no solamente no queda saldada, sino que el banco se ha quedado con la parte proporcional que ha ido entregando a cuenta durante años anteriores y además entrega la vivienda y aún sigue debiendo una deuda. O sea, desde mi punto de vista, la ley no se ha hecho, como bien habéis dicho, es una ley light, es un retoque. ¿Pero por qué? Sepamos el porqué. El porqué es porque los grandes partidos políticos están atados de manos por los grandes bancos. Pero después hay una segunda parte de todo esto que tampoco se ha comentado. Resulta que los bancos, que son la parte fuerte de las dos partes contendientes en este momento, porque por un lado tenemos al ciudadano hipotecado y por otro lado tenemos los bancos. Resulta que al ciudadano no le ayuda a nadie. Y sin embargo los bancos, cuando tienen problemas económicos, viene que si el Fondo Monetario Internacional, que si el Banco de España, que si el gobierno ayuda a los bancos. ¿Y al hipotecado? ¿Le ayuda alguien al hipotecado? Ahí lanzo yo esa pregunta. Bueno, a mí me preocupa que generamos en este debate falsas expectativas, porque yo estoy seguro que muchos televidentes pensarán o nos dirán que cuándo va a empezar cuándo entra en vigor esta ley, si ellos se pueden acoger, si no se pueden acoger. Yo creo que no deberíamos de crear falsas expectativas. Para mí es el principio de algo que puede ser interesante. No sabemos si realmente se va a llevar a cabo, o por lo menos yo no lo sé. Parece ser lo que yo he leído de la ley, que es el banco, o son los bancos los que podrían aceptar esta solicitud, que en cualquier caso lo que yo he leído y lo que yo entiendo, me gustaría que me corrigieran si estoy equivocado, que no serían todos los bancos los que estarían obligados en este sentido al tema de la dación. Ese es el problema, es que no hay ninguno obligado. No hay ninguno obligado, efectivamente, eso es lo que a mí me preocupa. Por tanto, a mí me gustaría dejar claro a nuestros televidentes, repito, que es una buena idea, es un buen proyecto, que todos en la sociedad deberíamos de debatir y de alguna manera hacer a nuestros políticos, a todos, a los de izquierda, a los de derecha, a los de centro, que trabajen en esta línea. Pero repito, con carácter, se me ha ido la palabra, retroactivo, efectivamente. No a partir de ahora. Hay miles y miles de familias que están en esta situación. No podemos
como no podría ser de otra manera, que se apruebe la ley. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa al que hace 1 año, 2 años o 3 años dejó de pagar la hipoteca? En cualquier caso, el hecho simplemente que durante 2 años una persona pueda estar sin pagar su vivienda y que no lo desahucie, ya para mí es algo importante. Pero a mí me gustaría, y si me permitís, y no con esto quiero enseñar malas prácticas, pero sí decirle a todos los ciudadanos y ciudadanas que también la ley tiene sus propios entresijos. Es decir, aquella persona que esté en una situación y que entiendan que le van a quitar su casa porque no la puede pagar, que sepan que se la pueden alquilar a alguna persona, se la pueden alquilar a algún familiar suyo. Y entonces, cuando llegue el banco y mire el registro de la propiedad y compruebe que la casa está alquilada, la casa cambiará de propietario, pero puede seguir viviendo el dueño hasta ese momento de la vivienda con ese otro familiar. Es decir, es alguno de los pequeños truquitos que nos permite la ley y que sería importante, si os parece, que le diéramos esta información a los ciudadanos. Por supuesto. Sobre eso, es que, por ejemplo, viniendo esta tarde, revisando un poco el material, en la plataforma por las hipotecas, creo que hay una plataforma, hablaba precisamente de eso, de que ese resquicio legal no está tan claro. O sea, que el banco realmente puede meter las manos en ese asunto. Eso habría que estudiarlo en profundidad, porque realmente yo lo desconozco, pero te digo, la afirmación como tal de la plataforma... Podría alegar lo que es fraude de ley, ¿no? Es decir, utilizar la ley para defraudar a lo que está buscando el fondo. Pero independientemente de eso, de lo que establece Paco, y que bueno, que es una lanza en favor de intentar buscar una solución práctica para todos los que se encuentran en esa situación, sí es importante, aprovechando aquí que tenemos un representante político, pues solicitarle a él o instarle que en nombre nuestra y de todos los ciudadanos que se sienten en esa incertidumbre, porque realmente no hay nada. Es decir, a día de hoy, efectivamente no hay nada que esté totalmente aprobado, no hay nada que esté totalmente concretado, no hay nada que esté totalmente hecho. A día de hoy solo hay palabras, hay buenas intenciones, hay humo. Aprovechar que todavía no está hecho nada para que haya una mayor movilización, una mayor sensibilización y podamos hacer que esto sea realmente efectivo. Es decir, intentar buscar fórmulas para que esto sea una reforma profunda. No se quede solo en la forma, sino sea estructural. Efectivamente, en este país, como decía mi compañero, la banca siempre gana. Aquí la banca siempre gana. De una forma o de otra, ellos nunca pierden y siempre ganan. Bueno, pues vamos a aprovechar que se ha abierto esta pequeña puertecita para intentar meternos por ahí y buscar que eso sea un poco más profundo y que por una vez, si bien la banca sigue ganando, el ciudadano no lo pierda todo. Yo aquí añadiría un poquito, Platón, que como bien sabemos los bancos nunca pierden porque siempre viene alguien a su rescate. Por ejemplo, hace 2 días han hecho, 3 días, 4 han hecho, no sé exactamente, el domingo pasado fue una huelga, digamos un entrenamiento de huelga general. Yo me encantaría los sindicatos, igual que se manifiestan contra el plan de reforma laboral, ¿por qué no saltan y movilizan a la sociedad contra este crimen? Porque esto ahora mismo es un desastre, la situación que están viviendo tantas familias. Los sindicatos que deben de apoyar un poco esto, deben salir a la calle, movilizar a su elector, a sus sindicalistas y a todo el pueblo y salir en huelga masiva para que la ley esta se apruebe, pero se apruebe de verdad, no con tintes suaves, ni yo me acojo, yo no me acojo, no, vamos a por todas, vamos a hacer la dación en pago sistema anglosajón, y ahí yo me remito, entrego mi llave y mi deuda queda saldada y no aparezco ni en el NEF, ni en el RAI, ni en ningún sistema, ni en ninguna lista de estas de deudores o morosos. No sé si os parece a ustedes que los sindicatos, pienso yo que deben de apoyar esto un poco más, ¿no? ¿No te parece, Paco? Bueno, yo no... no, lo digo con referencia porque sé que tú perteneces un poco... A ver, yo no... Vengo aquí a hablar a nivel personal y no en nombre de nadie. Yo lo que sí estoy totalmente de acuerdo con vosotros es que efectivamente la banca siempre gana. Y que efectivamente la sociedad se debería de movilizar en este sentido, evidentemente. Y que si para ello debemos de utilizar los partidos políticos, deberíamos de utilizar los sindicatos o incluso como el movimiento del 15M, cualquier movimiento que utilizamos parecería correcto y adecuado. Y creo que deberíamos de hacerlo ya. Yo, Alfredo, lo que te propongo que en tu Twitter, que sé que tienes muchas visitas, o bien en tu Facebook,
Yo me suscribo, o sea, me suscribo como movimiento y lo digo de verdad. Me suscribiría. En mi Facebook, hace ya meses que llevo reivindicando este tema, la dación en pago. Los bancos son aquí, se están quedando con todo. Y además, aquí jamás pierden los bancos, jamás. Siempre ganan, si no, me remito a los beneficios en el IBEX 35, reparto dividendos, BBVA, Santander, nunca pierden. Y los pequeños bancos, digamos, estos que han sido salvados con nuestro dinero, también siguen ganando dinero. No es justo que al hipotecado sea el último que siga perdiendo. Y además siga debiendo una deuda de la que ya lleva pagada aparte, el banco se ha quedado con la vivienda, la ha subastado al precio irrisorio que le ha dado la gana, ha metido en previsión, en el fondo de provisiones que le exige el Banco de España, lo que le ha dado la gana, ha maqueado los números contables, porque para eso tienen una cantidad. Sí, sí. Y disculpa, y pensemos en algo más grave, ¿eh? El beneficio de esta ley iría fundamentalmente hacia los bancos. Te explico por qué. Vamos a ver, pensemos en una situación de una familia maltrecha. Eso quiere decir que esa persona no va a tener capacidad de pagar, por lo tanto va a ser una persona insolvente. El banco sabe que aun quitándole la vivienda, contra esa persona no va a tener nada. Ahora el gobierno le permite que eso se lo meta en pérdida y que por lo tanto su balance quede aún más saneado de forma que tengan que declarar menos impuestos. Es decir, la reforma para los bancos es de 10. Eso es lo fundamental y eso lo tenemos que quedar. Entonces, aprovecho, como dice Paco, que tú tienes tu Facebook, que Paco puede tener sus influencias, que él tiene sus influencias políticas y Fernando sus influencias mediáticas, y vamos a intentar entre todos aprovechar la puerta que se ha abierto para hacer una auténtica reforma. Pues sí. Es decir, vamos a ponernos todos en pie, vamos a hacer que esto sea también un punto de partida y que sea el inicio de una auténtica reforma. Ellos han abierto la puerta por la puerta pequeña y vamos a intentar meternos ahí todos. Pero ha sido, Juanfran, disculpa, una puerta electoralista también un poco. Ante Bueno, las pues próximas elecciones en Andalucía. Aprovechemos las elecciones y Eso también es. ante el panorama de la calle. Eso es. Ante las manifestaciones que está viendo. Es para equilibrar un poco la reforma por un lado muy fuerte y hacer una propuesta y ya empezar a hablar de la dación en pago, social, que ahora son las elecciones andalucías. Pero no nos engañemos, no nos engañemos que es un proyecto que no sabemos si va a salir para adelante y que si sigue para adelante en la línea que ha presentado Está el vacío de ministro, contenido. Totalmente, Fernando, totalmente está vacío de contenido. No serviría para nada. Sobre todo, Os voy a poner un ejemplo. Aquí daría una lanza a favor de los bancos, porque os voy a poner un ejemplo que cambiaría mucho la forma de ver estas cosas, que también es que por ese lado de los bancos. Vamos a suponer que tú te compras un coche y el banco te da el 100% del préstamo de tu coche. Vamos a poner un coche tipo medio entre 15 y 20.000 euros. Tú, tal como sales del taller, vas y te estrellas contra una farola y revientas el coche y tienes el coche siniestro total. Tú, por desgracia, no tenías dinero suficiente para pagar tu seguro a todo riesgo y tienes el coche que ya no tienes coche. ¿Tienes una deuda con el banco? ¿Sí o no? No, pregunto. Fernando, estamos hablando de algo totalmente distinto. Sí, pero quiero dejar... No es una lanza, es que entendamos bien la postura de los bancos. El banco le ha dado el dinero a este señor. Este señor, por mala suerte, ha destrozado el coche. Imaginemos que la casa se ha hundido. No, pero imaginemos que la casa no estuviese asegurada. No, pero es que el banco antes de darte la hipoteca te garantiza que tengas asegurada la casa. No, te obliga a sacar tu... Por eso te digo, antes no, ¿eh? Bueno, en el año 2006 también. hay una cuestión clave, mire usted la tasación. Si el banco te la tasa al precio de lo que es hoy día, mire usted, no pierde sí, nada, no pierde, pero claro, si tú y lo tasas además, por encima... es decir, vamos a ver, no nos equivoquemos, que yo estoy totalmente de acuerdo contra la dación en pago absoluta. O sea, es más, yo no me limito a una ley light como se está intentando aprobar o no aprobar, que yo me voy directamente a la ley anglosajona, liquido deuda absoluta. Pero que quiero decirlo, que el banco ha prestado ese dinero, y ese dinero era de unos inversionistas. O sea, suponte tú que tú mañana tienes 10.000 euros en el banco, tú le has metido un 3 a un 4%. ¿Tú te imaginas el banco te dijera a ti, pues mira, oye, como este no me va a pagar, este inquilino, o sea, este hipotecado no me va a pagar, a ti no te devuelvo el dinero? Dice tú, bueno, ¿esto cómo va a ser? Es que habría un vacío legal, dice, pero también para eso está el Banco de España, para eso están los seguros, para eso está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo. La descapitalización de los bancos, ¿quién ha puesto el dinero? Nosotros. Pero claro, pero que es que queremos garantizar por un lado nuestros ahorros. O sea, queremos evitar unas situaciones dramáticas. Por supuesto. Queremos evitar las situaciones dramáticas de las daciones en pago en la entrega de los inmuebles. Soy el primero que estoy de acuerdo. No, pero estás mezclando una doble... No estoy mezclando. Estás jugando malévolamente con el concepto. Es decir, el concepto lo hemos definido al principio... Es exactamente lo mismo. No, hemos hablado al principio, y corrígeme, Fernando, si me equivoco, de dación en pago de la vivienda. Efectivamente. De dación en pago de la vivienda, es decir, de donde tú vives, de donde tú resides. De donde tú se supone que cuando has ido al banco
te ha dado solo el 80% del valor de tasación de esa vivienda. Eso en antes, teoría. antes daban ¿Ha hasta sido culpa de 110, ellos? 120, ¿Ha sido culpa de ellos? Antes han dado incluso ¿Ha más. sido culpa de ellos o no? Sí. ¿Por qué la han dado? Porque preveían que iban a obtener una rentabilidad mayor. Oiga, usted invierte su dinero con un cierto riesgo. El riesgo que ha tenido las entidades financieras ha sido correr con ese 20% de margen, un 20% que ya es. Le hacer una pregunta. Después, ¿Tú crees que esos bancos perdóname, ya que se han te voy a equivocado? terminar en la exposición, perdóname. Después ellos siguen un sistema de amortización de forma que tú, inicialmente, los primeros años de vida de ese préstamo solo estás pagando intereses. Bueno, estás pagando un parte. 50-55% de intereses, demostrable. No, y sí, si esa hipoteca la pides con más de 15 años, esa curva es exponencial, es decir, tú no vas a empezar a pagar realmente capital o un importe sustancial del capital hasta que no hayas pasado 15, 16 años de la hipoteca. Si hablamos de hipoteca de 30 años, que son muchas hipotecas de 30 años las que hay concedidas en este país. Lo normal, si me permitís los dos, yo te agradecería, Alfredo, que no defendiera a los bancos que se defienden solos. Te digo, ya lo sé, pero te lo digo. Oye, yo me posiciono de parte del ciudadano hipotecado. Pero que yo no quiero tener muy clara mi posición. Yo suelo tener mucha empatía, pero no quiero tener ninguna empatía con el banquero. Ver las cosas desde los dos puntos de es vista. cierto que el banco porque tiene también que... estamos hablando que el banco también está usando los ahorros de otros ciudadanos que sí tienen dinero en los bancos. Pero no estamos hablando de que vaya a perder dinero. Cada vez menos. Aquí el tema es, tú miras los resultados de los bancos, estamos en crisis. Los bancos el país está en crisis y los bancos lo están pasando fatal. Resultado, 8.000 millones de beneficios. Resultado, 25.000 millones de beneficios. Estamos en crisis. Ya me gustaría tener la crisis de un bancario. Bueno, me encantaría tener la crisis de un bancario. No, a ver, dejémoslo claro. Vamos a ver, lo que tiene que hacer el banco es que si ellos me tasan la casa en una cantidad, que no la taso yo, me la tasa usted, pues cuando yo se la devuelva, me tendrá que devolver usted la parte que le he pagado. Es decir, usted me tasa la casa en cuánto, 200.000 euros. He pagado 50.000, le entrego mi casa, deme 50.000. Esto es el sentido común, me lo han tasado ellos. Pero ¿cómo es que se quedan con mi casa más lo que le he pagado y encima me llevan a los juzgados? Bueno, yo ahí no estaría totalmente de acuerdo contigo Yo porque sí estoy de acuerdo con Paco, si tú eres capaz de vender eso por ese dinero, vale. Pero el problema que hay actualmente en el mercado español es que hay demasiada oferta inmobiliaria. Entonces eso ya no tiene el valor que tenía antes, eso sí es cierto. Pero independientemente de eso, yo discrepo contigo totalmente en que una cosa es la dación en pago del tema inmobiliario de tu vivienda y otra cosa es lo que estabas comentando del coche, no tiene nada que ver, vamos, son dos películas radicalmente distintas. Una cosa es que bastante tragedia tiene ya una familia, como para tener que abandonar lo que ha sido su vivienda de siempre sin saber dónde se va a ir, si es que va a tener posibilidades de irse a otro sitio, porque hasta ahora siempre hemos contado con la unidad familiar, siempre hemos tenido al padre, a la madre, al abuelo, a la abuela, pero es que hoy en día esos abuelos, esas abuelas, esos padres o madres quizás estuvieran viviendo contigo. Porque es que la capacidad económica, la situación de crisis, lo ha llevado a eso. Entonces estamos hablando ya de algo más que dramático. Y si aún así, además de encontrarte en esa situación, te encuentras con que tienes una deuda con el banco impresionante, pues entonces ya es... Juan Rafael, no hay tiempo para más. Seguimos después de la publicidad en este interesante debate de la dación en pago. Sevilla Catering, desde 1981, poniendo profesionalidad en todos tus eventos. Sevilla Catering, el catering de tu ciudad. Carnicería Rafael Chan Bocayo, especialistas en carnes de cerdo, ternera y toro de lidia. Les ofrecemos una gran variedad de carnes ibéricas y aves de corral. Disponemos de servicio de reparto, domicilio y hostelería. Nos encontramos en el Mercado de la Encarnación, puesto 34, Sevilla. Teléfono 954 21 61 86. La calidad y el sabor de la carne solo la podrá encontrar en Carnicería Rafael Chan.
Charcutería Rafael Villa. Charcutería ibérica y selecta. Jamones ibéricos y paletas. Quesos puro de ovejas. La calidad suprema la encontrará en Charcutería Rafael Villa. Nos encontramos en el Mercado de la Encarnación, puesto 27, Sevilla. Teléfono 954 21 94 40. Solo hay un lugar en Sevilla donde los jamones tienen un sello de calidad. Charcutería Rafael Villa. Inspirazione es elegancia. Inspirazione es diseño. Inspirazione es funcionalidad. Cocinas italianas con diseños personalizados y exclusivos. Amplia variedad de materiales, formas y disposiciones. Visítenos en nuestras instalaciones del Polígono El Manchón y déjese asesorar por nuestros profesionales. Inspirazione les ofrece cocinas y decoración moderna y prácticas con precios a su medida. Cocina y decoración Inspirazione, tan personales como tú. Sur Cocinas. Desde 1986 a su servicio. Cocinas llenas de color, prácticas, funcionales. Maderas y herrajes alemanes de alta calidad. Realizamos reformas integrales de cocinas y baños. Visite nuestra exposición en Polígono El Manchón en Tomares, Sevilla. Sur Cocinas. Descubrirá la diferencia. La Casa de las Planchas, comercio tradicional en el centro de Sevilla con más de 50 años de experiencia en la venta, distribución y reparación de pequeños electrodomésticos, menaje y material eléctrico. Distribuidor oficial Bieli, Noru, Ufesa, Bosch, Siemens, Taurus, Solac, Majefesa y otras marcas. Estamos en calle José Gestoso número 20 junto a calle Orfila, Sevilla. Aquí seguimos en sevilla.net analizando un tema importantísimo que le importa a muchísimos ciudadanos españoles que están viviendo una situación dramática como es la dación en pago. Vamos a dar un último turno de intervención. Empezamos por ti, Juan Rafael. Pues bueno, mi opinión creo que ha quedado bastante clara. Yo creo que debe de ser una auténtica reforma, hacer una dación en pago real. Es decir, nosotros entregamos nuestra vivienda, que ya bastante con eso tenemos, y nos olvidamos de todo lo demás, y que por lo menos nos permita volver a empezar y volver a continuar bien nuestra actividad o bien nuestra vida y empezar desde cero, realmente. Alfredo. A mí no añadiría casi ninguna palabra más a lo que ha dicho Juan Rafael. Estoy totalmente de acuerdo. A ello me remito al sistema anglosajón, que llevan años de culturas por delante de nuestra, y no hay ningún tipo de controversia con la dación en pago. O sea, yo haría una reforma estructural, drástica y a fondo. Y por supuesto, que ese ciudadano pueda volver a vivir, como bien ha dicho Juan Rafael, desde cero y sin deudas, y que no aparezca en ningún tipo de libro de morosos, ni de ANNEF, RAID, etcétera. Ahí lo dejaría yo. Paco. Sí. A mí no me gustaría ser demagogo ni populista, pero yo diría un poco hasta más. Que se lleve a cabo la dación en pago y que me devuelvan cuando haya entregado mi vivienda el dinero que he puesto. Repito, si mi vivienda valía 200.000 y he pagado 150.000 y devuelvo mi vivienda que valía 200.000, que me devuelvan los 50.000. Yo quiero una reforma en esta línea. ¿Me puedo hacer un pequeño inciso, Paco? Entonces es que eso tú estás abriendo, hay un limbo en el que la gente viviría gratis. Porque eso no se, hombre, porque si yo me tiro 5 años y ahora quiero que me devuelvas el dinero de lo que costó mi casa, más una revalorización, ¿qué ocurre? Que entonces la gente viviría gratis, ¿no? Devuelvo mi casa, encima me das todo lo que yo he dado, he estado 5 años viviendo gratis. Eso creo que sería muy difícil de llevar a cabo. Permíteme, Fernando, 30 segundos. Lo que no podemos hacer es que yo esté pagando una hipoteca durante 18 años, cuando lleve por el año 17,
ya no tengo para pagarla porque me he quedado en desempleo y el banco se quede pero no solamente con la vivienda, sino con los 17 años que yo le he pagado al banco. Ahí estoy de acuerdo contigo, no. pero cada caso había que estudiarlo peculiarmente. Pero en el caso, dice, devuélveme lo que te he dado, suponte tú una casa, 30 años, llevo 5 años pagando, devuélveme los 5 años que te he dado. Oye, que yo he estado 5 años viviendo en esa casa. No hay tiempo, si esa casa no fuera mía, hubiese estado favor. en una casa alquilado, ¿eh? Alfredo, por favor. Decirle que un sistema perverso, o sea, ya anteriormente a las generales se llevó una propuesta de dación en pago al Congreso, no salió adelante, ahora sí va a salir una propuesta de ley por un interés claramente electoralista, lleva a cabo una reforma laboral, como te ha dicho Fernando, una reforma laboral, y bueno, de alguna manera tengo que darle una piruleta a la sociedad, pero bueno, desde UPyD dos ideas muy claras, ¿no? Los aspectos que hay de esta nueva ley que saldrá, esperemos que salga pronto, que la conducta, que el código de buenas prácticas realmente no sea un código como tal, sino que aspectos que hay que regular de las entidades financieras, como es el tema de la subasta, mayor publicidad de las subastas, que viene aquí comentado en la ley, ¿no? O el tema de los incentivos fiscales, que todo eso se vaya regulando y que realmente la dación en pago sea entrega de la llave de la casa a cambio de la deuda, ¿no? Y comenzar de nuevo. Esa es la propuesta de UPyD, no ahora, no con un interés claramente electoral, sino con una propuesta que lleva ya en firme desde el anterior programa electoral. Muy bien, pues muchas gracias, Joaquín. Al hilo de lo que decía Juan Rafael, de tratar de sensibilizar a todos los sectores de la sociedad, Sevilla.net te quiere coger ese guante que has tirado encima de la mesa y quería invitar a todos los televidentes a que mañana nos congregásemos todos frente al Ayuntamiento, todos los amigos de Sevilla.net, y bueno, que hiciéramos un poquito de presión social en relación a este tema que interesa a muchas familias. No sé si os parece bien esta propuesta. Con nosotros. Fantástico. Lo que sí se podría poner es que aparezcan los rótulos en pantalla, añadir los Twitter, donde podemos seguir una tertulia y la fecha, hora, concretar un poquito más. Si acaso después, que aparezcan después bajo los títulos de cada uno de nosotros, aparezcan nuestros Twitter, por ejemplo. Mañana jueves, por ejemplo, a las 9 de la noche sería un momento interesante para conocer, para que los televidentes puedan conocer a todos los miembros que hacen el programa de Sevilla.net. Hoy mismo miércoles ya puede empezar el debate. A moverse los Twitter en el Facebook de Sevilla.net. Correcto. Me parece interesante. Sí. Para movilizar. Yo estoy de acuerdo que aparezcan incluso los nuestros personales para que todo el mundo nos pueda ir siguiendo. ¿Qué os parece? ¿Vale? Muy bien. Pues mañana nos veremos frente al Ayuntamiento a partir de las 9 de la noche. Otro de los temas que traemos en Sevilla.net es un tema bastante viejo, pero no por ello deja de ser un tema de rabiosa actualidad. Es el tema de la droga. Como ustedes conocen y están al hilo de las noticias, la violencia feroz que se está produciendo en México ha llevado a líderes de distintos países de Latinoamérica, de Colombia, de Brasil, de Guatemala, de Nicaragua, de México, a solicitarle a Estados Unidos una regulación del tráfico de estupefacientes. Esto no es algo nuevo. El propio Felipe González había abogado por la legalización de la droga hace unos cuantos años y me gustaría preguntarle a nuestros contertulios qué os parece esta idea de legalizar la droga y si podía suponer acabar con las mafias, acabar con la violencia que parece que acarrear todo este tipo de cosas y que está dejando un río de muertes, concretamente en México. A ver, cuando hablamos de las drogas, Fernando, nos estamos refiriendo a la cocaína, heroína, marihuana, hachís, o a qué tipo de droga nos estamos refiriendo. Es decir, yo no sé lo que es una droga salvo el chocolate, que me encanta. O sea, la marca no la voy a decir. Salvo el chocolate no sé cuál es yo no tengo ninguna droga en este sentido. Lo que sí puedo decir es que no podemos hacer este sentido demagogo. Yo personalmente, entendiendo que el tabaco es una droga y creo que muy fuerte y que está legalizada exclusivamente para pagar impuestos, en esta línea podríamos el resto de las drogas fuertes, por llamarlas de alguna manera, legalizarlas, porque en principio efectivamente el dinero llegaría por un lado al Estado por impuestos, por otro lado esa droga sería más limpia en el sentido de que se vendería, imagino, en farmacia o en lugares similares y evidentemente estas mafias es posible que desaparecieran.
Pero mi pregunta es, ¿debemos legalizar algo que mata, que hace daño? ¿Debemos legalizar algo que hace que cualquier ciudadano se vuelva loco, que cometa las más atroces barbaridades? ¿Esto es lo que queremos? Yo, en este sentido, estoy en contra no solamente de la ilegalización de este tipo de drogas fuertes, sino de penalizarla aún más. Y os explico el porqué. No vaya a ser que pase aquí como en el tabaco, Fernando. El tabaco te dejan comprarlo, pero ya casi no te dejan fumarlo. ¿Dónde podemos fumar? A ver si al final con la droga va a pasar igual. La van a vender en la farmacia y ¿dónde me la fumo? ¿No habrá sitio para fumarlo? No sé si pondrían sitio también para fumarlo. ¿Y cuánto sería la cantidad ideal que puedo comprar? No, yo seguiría tal como está el tema y nunca las drogas fuertes las legalizaría. Juan Rafael. Yo, sin que sirva de precedente, coincido con Paco. Yo tampoco entraría en una legalización de las drogas. No es por nada, sino porque si vemos experiencias piloto como puede ser Holanda, Holanda es el país más liberal en cuanto a consumo de estupefacientes, bien dicho, en la gama blanda, porque podríamos hablar de dos gamas de drogas, las altas, las duras y las blandas, y la experiencia allí nos dice que los consumidores de estos tipos de drogas se han incrementado por miles desde que se legalizó este tipo de consumo. Entonces, cuando Felipe González, como comenta Fernando, habla de la mafia en México, bueno, solo hay mafia por droga, no hay mafias y delincuentes por otro tipo de delitos. ¿Legalizamos entonces el tráfico de droga para que no haya delincuentes por droga? Pues no creo que sea la solución, ¿no? La solución es intentar atajar cuáles son las bases y los fundamentos de esas mafias, en qué se amparan, con qué se basan, en qué circuito tienen, y atajarlo como debemos hacerlo, a través de la ley y de la legalidad, y que funcione la policía, la Guardia Civil y los medios de seguridad del Estado. Joaquín. Hablo a nivel, desde la opinión personal, porque el partido no se ha pronunciado, ¿no? Yo he tenido la suerte, he viajado a Holanda, he visto un poco lo que había allí, y bueno, yo creo que el problema fundamental está en las mafias están donde hay consumo. O sea, si hay consumo, las mafias transportan la droga para que esa droga se reparta, ¿no? Lo que hay que hacer es frenar el consumo. Entonces, si estamos hablando de liberalizar la droga y puede llevar con ello un aumento del consumo, no veo claramente la lógica, ¿no? En España, por ejemplo, salió un estudio de los jóvenes españoles, era creo que el tercer país europeo que más consumía, en este caso, hachís. Las cifras son, creo que por encima incluso de Holanda, donde está legalizado, ¿no? Las cifras son alarmantes. Si esto lo cogemos y legalizamos en esta situación el hachís, tampoco yo le veo la solución. Yo creo que la solución está por concienciar, por trabajar con los jóvenes. Realmente ahora el hachís se está convirtiendo en una pieza de instrumento social. O sea, los jóvenes, para reunirse, se reúnen alrededor del hachís. Eso lo he visto yo, por ejemplo, en la universidad, y eso se puede ver en cualquier parque o jardín, ¿no? Hay que atacar a eso, hay que atacar como al tabaco, ¿no? Al trabajar en el sentido de los prejuicios que tiene el hachís, que tiene el resto de drogas, ¿no? Y quería referirme al tema de Ámsterdam, porque me dejó claro una situación. Estuve en Ámsterdam y claro, allí es legal, pero las drogas blandas, o sea, todo lo que es cannabis, hachís, pero claro, heroína, cocaína, eso ya no era legal. Entonces te encontrabas que, curiosamente, podías entrar a los sitios a consumir drogas blandas y afuera estaban los camellos vendiendo drogas duras, ¿no? Realmente es un panorama muy controvertido. Sí, la verdad que sí. ¿Alfredo? Pues todas vuestras posturas son plausibles, o sea, no tienen nada que desdeñar, pero sí que os digo que Holanda es un modelo de país a seguir, desde mi punto de vista. Yo sí soy partidario que se legalizaran las drogas, y no es porque yo jamás he consumido drogas, ninguna, pero ¿el alcohol es una droga? ¿Está permitida en España? ¿Cuántos muertos causa el alcohol? Cirrosis, accidentes de tráfico, etcétera. Y se cobran impuestos con esas drogas. ¿Por qué no podemos intentar empezar con drogas blandas, como bien clasificado? Hay tres tipos de drogas. Yo, por supuesto, nunca permitiría que se legalizara, bueno, desde mi punto de vista, heroína, cocaína o, no sé, algunos nombres más fuertes que desconozco de las drogas. Pero yo pienso que se podía legalizar lo que es el consumo de cannabis, marihuana, y imitar el modelo holandés. ¿No os podríais imaginar los ingresos que podría obtener el Estado a través de eso? Y además evitaríamos, yo creo, las mafias, algo que habéis dicho que había que combatirla más. Hemos visto que es ineficaz, llevamos
años y años, decenas de años, luchando contra estas mafias. No lo conseguimos. Incluso hemos visto casos donde la policía está implicada en estas mafias de tráfico de droga. Por lo cual yo creo que eso sería imposible erradicarlo. Mi opinión particular. O sea que yo intentaría legalizar, con lo cual si los traficantes vieran mermadas sus ingresos, tendrían que hacer otra cosa, dedicarse a otra cosa, pero eso ya dejaría de ser un problema legal. Al ser legal, deja de ser problema. Esa es una postura. No he terminado, perdona, Paco. Después, en Holanda, yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vi un programa en el Discovery Channel, donde se vio hace poco, he hecho publicidad en otra cadena de televisión, pero es un programa muy interesante, un programa de reportajes, donde salió que venden unos blisters en las tiendas de recuerdo, unos blisters así pequeñitos, tú si has estado en Holanda lo habrás visto, yo no he estado en Holanda, unos blisters donde venden 10 semillas, cada una de un país diferente de marihuana. No entiendo mucho, pero parece ser que hay muchas clases de marihuana, de Colombia, de Venezuela, de Marruecos, no entiendo mucho, pero ya te digo que venden. ¿Sabías cuánto venden el blister de 10 semillas de recuerdo? Lo venden a 60 euros. El dueño de esa empresa me quedé un poco sorprendido. Y bueno, ¿y cuántos blisters de estos vendes tú al año? Resulta que vendía 400.000 blisters a 60 euros, pagando sus impuestos. ¿Sabéis cuánto está generando de beneficio al Estado eso de impuestos? Es tremendo. Además se le podría aplicar un impuesto de lujo, como le puede pasar al tabaco o a los hidrocarburos. O sea, que podría ser una gran solución a la crisis que tenemos ahora mismo. O sea, mi posición, en contra de Paco y otros que estáis aquí, yo haría un intento o un amago de intentar aprobar una forma legal de legalización. Paco, que te veo con ganas de contestar a Alfredo. Sí, bueno, a ver, imagino que estamos hablando de legalizar o no la venta. Es decir, porque en España, como sabéis, está permitido el uso de ciertas drogas. No se puede fumar sus pitillos, ¿no? Lo que pasa es que uno sí puede fumarse unos pitillos de hachís porque eso no está penado, pero no puede nadie venderlo. A ver cómo nos la apañamos. Es una infracción. Una infracción. Si le coge a la policía fumando un pitillo de hachís, por ejemplo, es una infracción. Pues y no conozco a nadie que haya multado en ese sentido. Porque hay laxiedad en cuanto a las autoridades, pero se llama delito contra la salud pública. Exactamente, ¿no? algo así. En cualquier caso, yo quería responderle a mi amigo Alfredo. El tabaco genera ingresos para el Estado, pero ¿realmente genera, Alfredo, más ingresos o más gastos? ¿Cuántas personas mueren por infarto? ¿Cuántas tienen enfermedades pulmonares gravísimas que se llevan años y años con un sufrimiento brutal? ¿Realmente el impuesto que pagamos por el tabaco es rentable para el Estado? Yo me imagino que todas las campañas que ha puesto en marcha el gobierno, todos los gobiernos, para que dejemos de fumar, para dejar de fumar, será porque realmente entiende que no solamente es un beneficio para la ciudadanía, sino que al mismo tiempo el gasto que genera será mayor que los ingresos. Y en este sentido... Pero en esa línea prohibamos el alcohol también, ¿no? Pero si me permites, y ya termino en este sentido, y entiendo que sería igual con las drogas duras. Imagínate permitir la venta de heroína o cocaína, o no sé, me pongo a temblar. Una persona, yo he visto a personas, algunos conocidos míos, se han vuelto locos con este tipo de drogas. Han matado, auténticas barbaridades, porque realmente pierden la cabeza. El gasto que generaría para la sociedad sería, sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, Fernando, Alfredo, muchísimo mayor que los ingresos que nos pudieran dar, Paco, por el pago de impuestos. ¿Tú no te das cuenta que en la sociedad normalmente lo que está prohibido es lo que más se consume? Si tú una cosa que la legalices, resulta que deja de ser interesante. El subconsciente de las personas, desgraciadamente, basta que te digan no para tú querer hacerlo. Yo pienso que ahora mismo estamos, claro, en una fase inicial, pues a lo mejor aumentaría el consumo, pero yo pienso que a medio plazo, cuando la sociedad madure, nuestra sociedad madure, como pasa con la holandesa, el consumo bajaría y se quedaría, digamos ya, en un círculo residual. Antiguamente, tú verías las películas de los años 60 y estaba bien visto sacar un pitillo. Hoy día sacar un pitillo ya está mal visto socialmente, pero hemos madurado, en esa línea hemos madurado. ¿Por qué no damos un paso en esa línea y maduramos también en esa línea? Las drogas, porque tú prohíbas las drogas, no se van a dejar de consumir, al contrario, se van a formar guetos, los padres no van a saber qué está sucediendo, no va a haber un control médico. Y encima no generan beneficios y además sigue habiendo la mafia. La policía, no sé si habrá policías corruptos y no, gracias a Dios la mayoría no lo son, pero evitaríamos esas mafias gracias a la legalización. Y pero además, al hilo de lo que ha dicho... Espérate. Un momento, Alfredo. Al hilo de lo que ha dicho Alfredo, lo que sí parece evidente es que todas las políticas antidrogas han resultado infructuosas.
Eso es una realidad. Eso no quiere decir que no haya que hacer una política antidroga. Es decir, No, pero o sea, lo que trato de poner de manifiesto es una evidencia. Es decir, se llevará en el mundo, por parte de los Estados Unidos, llevarán 40 años en una lucha sistemática contra la droga. Y sin embargo, 40 años después vemos que los muertos por el tema de la droga siguen en aumento, la droga no ha bajado, se sigue consumiendo droga, es decir, que la sociedad sí debería hacer una reflexión en torno a este debate. Fernando, a mí me gustaría, a ver, cuando vamos a ver de los Marruecos, ¿no? A lo mejor un país donde hay mucha droga que llegan a los países europeos, ¿no? ¿Quién pasa esa droga aquí? Es que dices tú que realmente no hay política. ¿Quién realmente pasa estas toneladas y toneladas de droga que se pasan a los países donde se consume? ¿Quién la pasa? ¿La pasa un ciudadano normal? ¿O la pasa gente muy poderosa que está metido en instituciones y organizaciones que saben que no van a ser mirados por la Guardia Civil y por la policía? Por eso posiblemente, Fernando, no quitemos, o sea, desde todas las políticas que se están utilizando con los distintos gobiernos no acaban por terminar. Claro, aquí la pregunta es, yo me pongo, cada vez que veo que alguien, un alijo de 20 gramos, 2 ciudadanos, un alijo de 100 kilos, pero los auténticos alijos, o sea, los miles y miles de kilos de toneladas que pasan todos los años, ¿eso quién los pasa? Que me costaría trabajo decirlo, pero si me empujáis un poquito hasta lo digo casi, ¿eh? Bueno. Yo no lo paso, pero sí me puedo imaginar quién lo pasa, estos cientos de miles de kilos. Lo que es cierto es que lo que más me ha preocupado, lo que ha dicho Joaquín antes, que él había estado en Ámsterdam y había visto como allí la droga legalizada, podríamos decir, era la antesala de un escalón superior, que era la droga no legal. Entonces a mí me parece muy bien lo de los experimentos, pero eso con gaseosa. Porque el tema, perdona, discúlpame un segundo que yo hasta me he mordido la lengua escuchándote y no te he querido interrumpir como hice en el apartado anterior. Entonces, mira, está muy bien lo de que la sociedad madure. Es cierto que el consumo de tabaco ha descendido en España, ¿pero por qué? ¿Porque ha madurado la sociedad? No, porque han ilegalizado fumar en muchos de los sitios públicos, que fue una norma que yo al principio creí que no iba a tener efecto, pero que afortunadamente ha tenido su efecto, porque ha disminuido el consumo de tabaco en la sociedad española. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que todos no tenemos madurez suficiente como para saber lo que es bueno para nosotros y saber lo que es malo? Pues quizás sí, no lo sé. Sí. Lo que es cierto es que las medidas han dado resultados, y eso es una medida represora, no es una medida educadora. Siguen siendo legal. Sí, bueno, a día de hoy, quizás mañana, pasado mañana sea ilegal. No lo sé. Y como la tendencia por la que vamos es que sea así, vamos, entiendo yo, que dentro de poco será ilegal. Porque sí es verdad que pueden suponer recaudación de impuestos. Por supuesto. Sí es verdad que puede suponer recaudación monetaria. Yo he hecho muchas veces números. Pero no. Sí, te permito. Pero lo fundamental es el coste de vida humana que supone. Sí, pero mira. El coste, el sufrimiento de cada una de esas personas que se ven postradas en la cama de un hospital porque tienen los pulmones hechos polvo. Pedro, el sufrimiento de las familias que tienen que sufrir, como ver cómo esa persona padece, fallece. ¿Que se solucionaría? ¿Que la gente va a dejar de consumir? Mira, creo que se evitaría mucho el consumo, disminuiría el consumo. Y si hay unas mafias que se encargan de distribuir eso de forma ilegal, ataquemos a la policía para que la policía sea capaz. Pero si la policía a veces está implicada. Bueno, pues si la policía está implicada, tendremos que buscar las fórmulas para que esa implicación sea menor. Como bien ha dicho, no sé qué, a nuestro amigo por allí, en el bando opuesto, ha dicho que no quiere decir nombres. ¿Cómo pasan esas millones de toneladas? ¿Cómo entran tantas toneladas? ¿Quién está implicado? ¿Eso pasa desapercibido? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Damos mangancha? Decir, bueno, como no podemos luchar, nos rendimos. Una cosa cortita, permíteme, muy rápido lo mío, porque hay una cosa que se me va a olvidar. No sé si lo sabéis, hace unos año y medio, Arnold Schwarzenegger, sabéis todo el mundo quién es, era gobernador de California, e intentó, lo que yo estoy proponiendo aquí, intentar legalizar las drogas. Lo intentó. ¿Sabéis cómo quedó? Hizo un referéndum nacional, o sea, nacional, digamos, en el estado de California. ¿Tenéis idea de cómo quedó el referéndum? Perdió, pero ¿sabéis por qué porcentaje perdió? Hubo un 49% de sí a favor de la droga y un 50, no llegó ni a 51, 50 como algo no, o sea, por unas centésimas de porcentaje perdió la aprobación de la legalización de las drogas. ¿Y sabéis cuál era el motivo principal de Arnold Schwarzenegger? 2, eliminación de las mafias, porque precisamente sabéis que California es frontera con México, y 2, segunda parte, era ingreso de impuestos.
tienen una crisis enorme, bueno, igual que todo el mundo entero actualmente, y querían recaudar de esa forma, intentar solucionar, perdón, permíteme, ahora déjame terminar, querían solucionar, sabían perfectamente que con estos ingresos paliaban toda la crisis que tenía el estado de California. O sea, imaginaros el beneficio que deja la droga. Palabra, Joaquín. Yo creo que ahí lo controvertido del debate sería decir, bueno, ¿hasta dónde? ¿Qué legalizo y qué no legalizo? ¿No? Porque sí, por ejemplo, dice Alfredo, oye, pues mira, es verdad, el tabaco y el alcohol pues se puede comparar con la droga blanda, ¿no? Podría ser, no lo sé. Yo he visto un prejuicio un poquito más allá. Es verdad que, bueno, que el alcohol te puede dar cirrosis, pero bueno, también el consumo permanente de cannabis o consumo permanente de hachís te envuelve en otra realidad distinta a la que tú vives, ¿no? Y te hace un sujeto más pasivo. A lo mejor hay un interés político en que eso sea así, ¿no? Pero partiendo de esa clave, ¿hasta dónde? O sea, yo legalizo muy bien, legalizo el cannabis, ¿no? ¿Qué hago con los demás? Y ahora, tengo un prejuicio, encima tengo un prejuicio con el cannabis. Viendo una mafia sobre las drogas duras, entonces legalizamos las drogas duras. Legalizo todo. Bueno, ¿y ahora qué panorama tengo? Mira, éticamente... Un segundo. A ti en cuanto al ejemplo que has puesto, me parece muy bien porque, bueno, Arnold Schwarzenegger se lo podía cargar a tiro, bueno, ya con la fuerza que tiene, pero allí son legales las armas. Sí. Deberíamos de legalizar aquí en España las armas con la gran cantidad de... son semilegales. Es un derecho constitucional. Pero hoy por hoy en España tú puedes tener tu escopeta, puedes tener tu Lo que te pistola. quiero decir con eso es legal, que no todo lo que venga de Estados Unidos tiene por qué ser bueno. No, oye, que me gustaría que le dejáramos claro a los jóvenes y a los menos jóvenes que la droga mata. Yo me fundí cuando tenía 18 años, Fernando, allá por el Paleolítico Superior. ¿Te acuerdas? Me fumé un pitillo de hachís porque me dijeron que era algo fantástico. Yo vi a la gente que estaba a la mía que aparentemente se reía y a mí me dio una taquicardia brutal. Me sentí fatal. Si realmente los efectos de la droga son los que yo sentí aquel día que cometí la tontería cuando tenía 18 años, yo le digo a todos los jóvenes, no fuméis nunca, ningún tipo de drogas. La droga mata. Por lo tanto, hay otras drogas que son fantásticas, Fernando. Cuando uno sale a correr y lleva 15 o 20 kilómetros, el cerebro genera una sustancia que para mí produce un placer increíble. O el chocolate. Chocolate, me refiero al negro, el de Nestlé, no sé. Esa es la única droga que yo le sugiero. Pues con ese consejo de Paco Rego vamos a terminar el programa de hoy. Ya lo saben, nos vemos mañana a las 9 en la puerta del Ayuntamiento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fernando. Gracias, buenas noches. Buenas noches.